En los silenciosos pasillos de El Escorial, entre códices y mapas cartográficos, un monarca de mirada penetrante descifraba mensajes cifrados que viajaban desde Constantinopla, Londres o el Nuevo Mundo. Mientras sus contemporáneos decidían el destino de sus reinos basándose en rumores y noticias tardías, Felipe II construía, pieza a pieza, lo que sería el primer sistema de inteligencia a escala mundial. Un imperio donde nunca se ponía el sol necesitaba, después de todo, ojos y oídos que vigilaran constantemente. Cuando se habla del reinado de Felipe II, las crónicas históricas suelen evocar imágenes de la batalla de San Quintín, el incendio de la Armada Invencible, o la austera figura del monarca trabajando incansablemente en su despacho de El Escorial. Sin embargo, entre los pilares menos visibles, pero quizás más revolucionarios, que sostenían el vasto imperio, destacaba un innovador sistema de recopilación y transmisión de información conocido como el sistema de avisos. En una época en que la información viajaba al ritmo de un caballo al galope o un navío a merced de los vientos, Felipe II logró crear una red de espionaje e inteligencia que, adelantándose varios siglos a su tiempo, sentaría las bases de lo que hoy conocemos como servicios de inteligencia estatales. Esta red, extensamente documentada pero sorprendentemente poco conocida por el gran público, cambió para siempre la forma en que se ejercía el poder en Europa. Pero antes de empezar, por favor, suscríbete, deja tu like y comparte el vídeo para incentivar que sigamos haciendo vídeos como este. Ahora, sigamos. Cuando Felipe II accedió al trono en 1556, heredó no solo los vastos territorios que conformaban el Imperio Español, desde Flandes hasta Filipinas, pasando por gran parte de Italia y el continente americano, sino también un problema logístico y administrativo sin precedentes: cómo gobernar eficazmente territorios tan distantes y heterogéneos. Cómo anticiparse a las amenazas de potencias rivales cuando las noticias tardaban semanas o incluso meses en llegar a la corte. Su padre, el emperador Carlos V, había gestionado este desafío mediante constantes viajes, recorriendo más de 40.000 kilómetros a lo largo de su reinado. Felipe, por el contrario, adoptaría un enfoque radicalmente distinto tras establecer la capital en Madrid en 1561. Gobernaría desde el centro, pero con una red de información que le permitiría estar presente en cada rincón de sus dominios. El sistema de avisos no nació por casualidad, sino como respuesta a una serie de amenazas concretas que acechaban al imperio. La expansión otomana por el Mediterráneo, las guerras religiosas en Francia, la rebelión en los Países Bajos, las intrigas de la Inglaterra isabelina y la piratería en el Atlántico configuraban un escenario de crisis múltiples y simultáneas. Un dato poco conocido que ilustra esta necesidad: en 1560, solo 4 años después de la coronación de Felipe II, la flota otomana destruyó una expedición española en la isla de Dejerba, actual Túnez. Las noticias del desastre tardaron semanas en llegar a la corte, lo que dificultó enormemente la organización de una respuesta adecuada. Esta experiencia traumática probablemente influyó en la decisión del monarca de desarrollar un sistema más eficiente de información. El sistema de avisos de Felipe II no era una estructura monolítica, sino un complejo entramado que operaba a varios niveles complementarios. Desde la red diplomática oficial con embajadores y representantes acreditados, hasta los espías y agentes encubiertos que operaban bajo identidades falsas en territorios hostiles. A estos se sumaban informadores y confidentes como comerciantes, banqueros y clérigos que proporcionaban información como parte de sus actividades regulares. Todo ello sostenido por un sistema de correos y postas que permitía la transmisión relativamente rápida de información a través de rutas predefinidas y un gabinete de cifrado especializado en la corte dedicado a codificar y decodificar mensajes secretos. La figura del espía profesional comenzó a definirse durante este periodo. Lejos de los estereotipos cinematográficos, los agentes de Felipe II eran personas de perfiles diversos: comerciantes italianos en Estambul, judíos conversos que mantenían contactos en las comunidades sefardíes de los Balcanes, médicos que atendían a personalidades influyentes, o incluso miembros del servicio doméstico en palacios extranjeros. Un caso fascinante es el de David Passy, judío levantino que sirvió como doble agente entre la corte otomana y la española, proporcionando información crucial sobre los movimientos de la flota turca en el Mediterráneo. Su historia, apenas conocida fuera de los círculos académicos especializados, ilustra la complejidad y sofisticación de las redes filipinas.
Otro ejemplo notable fue la red dirigida por Bernardino de Mendoza en Inglaterra, que llegó a contar con informantes en la propia corte de Isabel I. Tan efectiva resultó esta red que, cuando Mendoza fue expulsado de Londres en 1584 tras descubrirse su implicación en conspiraciones católicas, Felipe II perdió una invaluable fuente de información que podría haber alterado el resultado de la campaña de la Armada Invencible. ¿Cómo funcionaba en la práctica este sistema? Un ejemplo documentado nos permite visualizarlo. Cuando un agente en Estambul obtenía información sobre los preparativos navales otomanos, número de galeras, tropas embarcadas, posibles destinos, redactaba un informe cifrado que era enviado a través de comerciantes venecianos hasta Ragusa. Desde allí, el aviso viajaba a Venecia, donde el embajador español lo reenviaba a Milán. El gobernador de Milán lo hacía llegar a Génova, desde donde partía por vía marítima hacia Barcelona. Finalmente, correos a caballo lo transportaban hasta Madrid y el Escorial. Este circuito, que hoy nos parece increíblemente lento, podía completarse en aproximadamente entre 40 y 45 días en condiciones óptimas. Para la época, suponía una velocidad revolucionaria que otorgaba a Felipe II una ventaja estratégica significativa sobre sus adversarios. Una innovación fundamental del sistema filipino fue el desarrollo de sofisticados métodos criptográficos. El monarca comprendió que de poco servía contar con buenos informantes si sus mensajes eran interceptados y leídos por el enemigo. El Gabinete Negro o Cámara de Cifra de Felipe II desarrolló algunos de los sistemas de codificación más avanzados de su tiempo. Bajo la dirección de secretarios como Antonio Pérez y Mateo Vázquez, se implementaron códigos que utilizaban hasta 600 símbolos diferentes, combinando números, letras y caracteres especiales. Estos códigos cambiaban periódicamente para minimizar el riesgo de que fueran descifrados. Los despachos cifrados incluían frecuentemente fragmentos en texto claro deliberadamente erróneos o engañosos, diseñados para confundir en caso de interceptación. Esta técnica de desinformación controlada muestra la sofisticación psicológica del sistema. La principal innovación del sistema de avisos filipino no residía tanto en sus elementos individuales, el espionaje y la diplomacia existían desde la antigüedad, sino en su concepción como un sistema integrado, permanente y coordinado desde el poder central. Anteriormente, los monarcas europeos habían dependido de redes ad hoc de informantes, organizadas para crisis específicas y desmanteladas posteriormente. La novedad introducida por Felipe II fue la creación de una estructura permanente, profesionalizada y con procedimientos estandarizados. El reinado de Felipe II consolidó el papel de los secretarios reales como gestores de información sensible. Figuras como Gonzalo Pérez, Antonio Pérez o Mateo Vázquez no eran meros amanuenses, sino verdaderos jefes de inteligencia que coordinaban redes de agentes, supervisaban la codificación y decodificación de mensajes, y preparaban resúmenes para el monarca. La creación del cargo de secretario de Estado durante este periodo refleja esta evolución institucional. A diferencia de otros oficiales de la corte, cuyas posiciones se basaban en el rango nobiliario, los secretarios eran seleccionados por su capacidad y lealtad, prefigurando la meritocracia que caracterizaría posteriormente a los servicios de inteligencia modernos. Quizás la característica más revolucionaria del sistema filipino fue su escala global. Por primera vez en la historia, una potencia europea desarrollaba una red de inteligencia que abarcaba 4 continentes. Los avisos no llegaban solo de las cortes europeas tradicionales, sino también de lugares tan distantes como Goa, Manila, México o Perú. Esta red permitía a Felipe II tener una visión verdaderamente global, anticipándose a amenazas que sus rivales ni siquiera podían concebir. Un ejemplo fascinante: cuando Sir Francis Drake inició su circunnavegación en 1577, que incluía ataques a posesiones españolas en el Pacífico, el sistema de avisos permitió que las autoridades españolas en América y Filipinas fueran alertadas con meses de antelación, algo inaudito para la época. Uno de los primeros éxitos del sistema de avisos se produjo durante el Gran Sitio de Malta en 1565. Gracias a los informes de agentes en Estambul, Felipe II tuvo conocimiento con casi un año de antelación de los planes otomanos para atacar la isla, base de la Orden de San Juan y pieza clave en la defensa del Mediterráneo occidental. Esta información permitió reforzar las defensas de la isla y preparar una fuerza de socorro que, aunque llegó después de levantado el sitio, fue crucial para disuadir a los otomanos de reanudar el ataque.
Sin el sistema de avisos, Malta probablemente habría caído, abriendo la puerta del Mediterráneo occidental a la flota turca. Cuando estalló la rebelión morisca en las Alpujarras granadinas, el sistema de avisos demostró su utilidad en el ámbito doméstico. Informes de agentes en el norte de África revelaron conexiones entre los rebeldes y potencias musulmanas, especialmente el Imperio Otomano. Esta información, que confirmaba el carácter estratégico, y no meramente local, de la rebelión, influyó en la decisión de Felipe II de adoptar medidas contundentes, incluyendo el envío de su hermanastro don Juan de Austria para dirigir las operaciones militares. La muerte sin herederos del rey Sebastián I de Portugal en la batalla de Alcázarquivir en 1578, desencadenó una crisis sucesoria que Felipe II, con legítimos derechos al trono portugués, vio como una oportunidad para unificar la península ibérica. El sistema de avisos jugó un papel crucial en esta crisis. Agentes españoles informaron detalladamente sobre las facciones políticas portuguesas, la posición de cada noble importante, e incluso los movimientos de otros pretendientes europeos. Esta información permitió a Felipe II diseñar una estrategia combinada de presión diplomática y demostración militar que culminó con su proclamación como rey de Portugal en 1581, sin necesidad de una guerra prolongada. No todos fueron éxitos. El caso de la Gran Armada en 1588 ilustra las limitaciones del sistema. Aunque los espías españoles proporcionaron información detallada sobre las defensas inglesas, fallaron en aspectos cruciales: la verdadera capacidad naval inglesa y, sobre todo, las condiciones meteorológicas que resultarían fatales para la flota. Este fracaso revela una limitación estructural de cualquier sistema de inteligencia premoderno. Por muy eficaz que fuera recogiendo información política o militar, carecía de los medios técnicos para predecir factores naturales determinantes como el clima. El sistema de avisos de Felipe II estableció un precedente que sería imitado por otras potencias europeas. Francia bajo el cardenal Richelieu, Inglaterra durante el período isabelino tardío, e incluso la República de Venecia desarrollaron sistemas inspirados en el modelo español. Particularmente notable fue la influencia en el Gabinete Negro de Luis XIV y en el sistema de inteligencia desarrollado por Sir Francis Walsingham en Inglaterra. Ambos incorporaron elementos clave del modelo filipino, como la centralización, la codificación sistemática y la integración de fuentes diplomáticas y clandestinas. Analizando el sistema de avisos con perspectiva histórica, resulta sorprendente identificar elementos que prefiguran características de los servicios de inteligencia contemporáneos. Entre estos elementos revolucionarios que se convertirían en pilares de los futuros servicios de inteligencia estatales, destacan la distinción entre inteligencia estratégica y táctica, la compartimentación de la información, el análisis centralizado de datos procedentes de fuentes diversas, la combinación de fuentes humanas y documentales, y el desarrollo de técnicas criptográficas específicas. Como todo sistema pionero, el modelo filipino presentaba contradicciones inherentes a su tiempo. La principal era la tensión entre la necesidad de información rápida y la obsesión del monarca por supervisar personalmente cada detalle. La centralización excesiva llevó a lo que los historiadores han denominado el atasco del Escorial. Cientos de avisos llegaban al despacho real, donde Felipe II, meticuloso hasta la exasperación, intentaba procesarlos personalmente, provocando retrasos en la toma de decisiones. Esta dinámica ilustra perfectamente la paradoja de un sistema demasiado avanzado para las estructuras administrativas de su época. Una de las innovaciones más significativas del sistema filipino fue la estandarización de los avisos como tipología documental específica. Estos textos, que hoy reposan en archivos como el de Simancas o el Archivo General de Indias, seguían un formato relativamente uniforme con encabezamiento que incluía lugar y fecha, identificación codificada del remitente, cuerpo del mensaje dividido en párrafos numerados cada uno abordando un tema específico, indicación del nivel de fiabilidad de la información y, en caso de mensajes cifrados, uso de nomenclatores específicos. Esta estandarización, aparentemente trivial, representaba una revolución conceptual. La información se convertía en una mercancía cuantificable, procesable y archivable. El sistema dependía crucialmente de las rutas de comunicación establecidas. Las principales arterias informativas del imperio incluían la ruta española que conectaba Milán con Bruselas a través de los pasos alpinos y territorios aliados en el Sacro Imperio,
la ruta mediterránea que unía Barcelona con Génova, Nápoles y Sicilia, la carrera de Indias que vinculaba Sevilla con el Caribe y los virreinatos americanos, y la ruta del Galeón de Manila que conectaba anualmente México con Filipinas. A lo largo de estas rutas se establecieron postas y puntos de relevo que permitían la transmisión relativamente rápida de los avisos. En condiciones óptimas, un mensaje podía viajar de Madrid a Bruselas en 7 u 8 días, o de Madrid a México en aproximadamente 45 días. Para contextualizar estas cifras, recordemos que un viajero individual tardaría sustancialmente más en recorrer estas distancias. Un aspecto fascinante del sistema era la implicación personal del rey en la interpretación de los avisos. Felipe II no se limitaba a recibir resúmenes preparados por sus secretarios, sino que insistía en examinar personalmente los informes originales, anotándolos con comentarios en los márgenes escritos de su puño y letra. Esta interacción directa con la información bruta era inusual para un monarca de la época y reflejaba la concepción filipina del gobierno como un ejercicio de conocimiento detallado. Anécdotas documentadas muestran al monarca corrigiendo interpretaciones erróneas de sus secretarios o conectando informaciones aparentemente inconexas recibidas de diferentes puntos del imperio. Esta capacidad analítica personal constituyó simultáneamente una fortaleza y una debilidad del sistema, pues hacía que dependiera excesivamente de un solo individuo. Detrás de cada aviso había historias humanas extraordinarias que rara vez han recibido reconocimiento histórico. Hombres y mujeres que arriesgaban sus vidas en territorios hostiles, motivados por una combinación de lealtad a la corona, beneficios económicos y, en muchos casos, convicciones religiosas. Algunos nombres han sobrevivido en la documentación, como Juan de Cardona, comerciante español en Constantinopla que proporcionó información crucial sobre la flota otomana durante décadas, Bárbara Blomberg, madre de Don Juan de Austria y residente en los Países Bajos, que actuó como informante sobre los círculos protestantes flamencos, o Alonso de Contreras, soldado y aventurero que realizó misiones de espionaje en el norte de África y cuya autobiografía ofrece vislumbres fascinantes del mundo del espionaje filipino. Estos agentes operaban en condiciones de extremo peligro. Si eran descubiertos en territorios hostiles, sufrían ejecuciones particularmente crueles por considerárseles no solo enemigos, sino traidores. Esta dimensión humana del sistema, con sus dramas personales, sacrificios y motivaciones complejas, constituye quizás el aspecto menos estudiado pero más fascinante del sistema de avisos. El sistema de avisos de Felipe II representó con acento agudo una revolución en la gestión de la información estatal que transformó la naturaleza misma del poder político. Por primera vez en la historia, un monarca podía tomar decisiones basadas en información sistemática y contrastada procedente de los 4 rincones del mundo conocido. Este servicio de inteligencia antes de la inteligencia sentó las bases conceptuales y operativas de lo que siglos después se convertirían en los modernos servicios estatales de información. Su estructura, métodos y hasta su terminología dejaron una huella indeleble en la historia de la inteligencia. Paradójicamente, este sistema revolucionario ha sido relativamente ignorado en las narrativas históricas tradicionales, eclipsado por eventos más espectaculares pero quizás menos trascendentes a largo plazo. Sin embargo, para comprender verdaderamente cómo España pudo mantener su hegemonía global durante el siglo XVI a pesar de enfrentarse simultáneamente a múltiples potencias hostiles, es imprescindible reconocer el papel crucial que jugó esta red invisible de información y poder. El sistema de avisos no solo permitió a Felipe II anticiparse a amenazas y oportunidades, fundamentalmente, transformó la manera en que se entendía el ejercicio del poder estatal, introduciendo conceptos como la información sistemática, el análisis centralizado y la seguridad proactiva que definirían la política internacional en los siglos venideros. Esta revolución silenciosa, tejida con tinta, papel y códigos secretos, construyó los cimientos del Estado moderno tan efectivamente como los tercios en los campos de batalla o los galeones en los océanos del mundo.